Muchas gracias por esta presentación y por la asistencia vuestra. Veo varios colegas de ambos géneros, digamos, tanto colegas por edad como colegas por porteños, ¿no? Pero de eso se trata en parte. No, yo solo querría anticiparles que mi papel aquí va a ser moderar esta conversación entre la filósofa Diana Aurenque y el antropólogo, ambos de la Universidad de Chile, Marcelo Arnold Catalifó. Querría decir unas breves palabras sobre la circunstancia, a mi juicio muy feliz, de que Puerto de Ideas en esta versión del 2025 cumpla nada menos que 15 años. Una iniciativa que nos parece haberse producido recién ayer. Y eso habla muy bien de los organizadores, de quienes son responsables, pero habla muy bien también de los muchísimos voluntarios que ustedes ven desplazarse por los lugares donde tienen lugar estas actividades en distintos sitios. Voluntarios, estudiantes generalmente de la Universidad de Valparaíso, que acompañan muy bien esta actividad y nos solucionan muchos problemas prácticos, desde luego, al público. Coinciden, fíjense ustedes, estos 15 años de Puerto de Ideas con un centro que existe en Valparaíso que se llama Gerópolis, de estudios sobre envejecimiento y vejez, muy prestigiado nacional e internacionalmente. Y justo este año cumple Gerópolis 15, la misma edad, digamos, que Puerto de Ideas, de manera que yo celebro ambas instituciones por lo que acabo de decir. Agrego, para ir terminando en esta breve presentación, de lo que vamos a hablar, está claro, es de la vejez, que es como un resultado, ¿no? La parada última del camino, pudiéramos decir, o no última según las creencias de las personas, puede ser la que preludia a otras, pero en fin. Pero es bueno tener a la vista algo que Diana y Marcelo conocen muy bien. Siempre es bueno tener clara la diferencia y relación que hay entre envejecimiento y vejez. El envejecimiento es un proceso. No nos libramos de él, lo podemos manejar mejor, lo podemos rechazar cada vez más, si alguien quiere, bien, pero sabemos que es el final de un camino. Casi todas las edades que conocemos anteriormente, la niñez, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, cada vez que uno pasa por una de esas edades, dice, vaya, hay otra que viene después, voy a esperarla y voy a disfrutarla, obviamente. Pero en el caso de la vejez tenemos la seguridad, por lo menos terrenalmente hablando, de que no hay, es la última estación del metro y hay que descender. Bueno, eso lo doy como un dato obvio, pero tal vez necesario para ustedes. Y antes de darle la palabra primero a Diana y luego a Marcelo, señalar también que sobre la vejez, y esto va a salir en la conversación, estoy seguro, hay actitudes muy contradictorias, ¿no? Como la edad dorada o una edad siniestra, ¿no? Una edad calamitosa. Hay discursos o relatos, como se dicen, apologéticos de la vejez como sinónimo de sabiduría. Yo de verdad lo pongo en duda. Por lo menos en mi caso, no. Pero hay eso. Y hay también el discurso denostatorio, el discurso crítico, el discurso, mira, no servimos para nada, ¿no? Y ambas antípodas están en tensión siempre,
quizás si los mejores ejemplos que yo conozco son el de Cicerón, algunos años antes de Cristo, el elogio de la vejez, y Norberto Bobbio, 1996, o sea, más de 2000, casi 2000 años después, donde Bobbio escribe un libro con el mismo título de Cicerón, De Senectute. Y lo de Bobbio es un quejido, un lamento, fundamentalmente. No obstante que tuvo una muy buena vida en todo sentido. Entonces esa tensión está ahí y seguramente vamos a estar con ella. El mismo Schopenhauer, el filósofo Arthur Schopenhauer, por ahí dice que la vejez es dichosa, y uno dice dichosa, pero agrega, en la pobreza es un desastre. Lo segundo es casi incuestionable. Bueno, ya ahora sí voy dando lugar a la conversación. Y lo primero que me gustaría preguntarle a Diana es, más que por los habitantes de Valparaíso, que son lo más importante ciertamente, esta es una ciudad portuaria, turística, patrimonial, universitaria, pero lo más importante es que es una ciudad habitada. Las personas que están o estamos o estuvimos en Valparaíso son lo más relevante. Pero lo que quiero preguntarle a Diana es si acaso ya no las personas de Valparaíso, o del país, o del mundo, sino Valparaíso mismo como ciudad envejece. ¿Está envejecido Valparaíso? O sea, partamos por eso, pero después hablamos de lo que importa más, las personas que envejecemos. Bueno, muchas gracias, Agustín. Un placer, Marcelo, estar acá. Y a todos ustedes, bienvenidos. Gracias por asistir a Puerto Ideas. Qué tremenda pregunta, ¿no? Porque uno normalmente piensa la vejez siempre en relación a lo vivo, ¿no? Organismos vivos, como proceso. Pero también es muy bonita la pregunta y difícil, porque yo que no soy porteña, tampoco he vivido en Valparaíso, pero conozco esta ciudad desde por lo menos algunos años, desde cuando la primera vez un filósofo me dijo, tienes que conocer Valparaíso, porque mi padre me había prohibido conocer Valparaíso, porque decía que era peligroso. O sea, me prohibió un estadio, Valparaíso y un persa, me acuerdo, ¿no? Y un colega mío me dice, tú no puedes no conocer Valparaíso. Entonces conocí, precioso, pero entiendo a lo que se refería mi padre, que Valparaíso tiene zonas que pueden, bueno, es Chile, ¿no? Chile tiene zonas que pueden ser más marginales o que te pueden dar más sensación de inseguridad, etcétera. Pero, dicho esto, pareciera por un lado que envejece mal, si uno piensa que esto de los rayados, los edificios maravillosos, preciosos, históricos que están cayéndose y nadie los cuida, ¿no? Estas calles preciosas que están desatendidas, descuidadas, uno podría decir es la vejez abandonada, ¿no? O sea, envejecen solos, olvidados, los edificios, las calles. Pasan personas por el lado y no los miran. Como que uno podría decir es una vejez muy triste desde ese punto de vista. También, pero eso también implica una visión de la vejez que es triste, ¿no? Como que es lo que también estamos conociendo, ¿no? Que hay una vejez que se está viviendo planetariamente cada vez más aislada, más solitaria. En países del norte, del norte me refiero a Suecia o Noruega, que están imponiendo jurídicamente estímulos e incentivos para poder generar formas en las cuales los adultos mayores y ancianos participan más de la sociedad, ¿no? Que tengan algún rol de cuidador, que no estén solos. Entonces es un fenómeno global. Entonces, dicho esto, me da la impresión de que ocurre o sea, por un lado pareciera eso, ¿no? Que hay un envejecer ahí triste, solitario, de los edificios, rayados ahí, cayéndose, y que a nadie le importan. Por otro lado pienso y digo, bueno, también hay un crecer de otros edificios, entonces me pregunto,
¿qué historia va quedando en Valparaíso, no? ¿Realmente van quedando viejos o simplemente Valparaíso va olvidándose? Porque por último, si quedaran los viejos como estandartes, como ancestros, bien cuidados, tú tienes esa memoria y tienes futuro desde ese pasado, ¿no? Construyes. Me da la impresión a veces que con este caerse, generar otra cosa nueva, finalmente ocurre un permanente nacer que no tiene identidad, ¿no? Entonces me preocupa un poco eso. Pero de nuevo, yo no conozco Valparaíso hacia atrás. Tú tendrías que confirmar esta apreciación. Muchas gracias por tus apreciaciones. Marcelo, si tú quieres hacer algún comentario sobre lo que dice Diana o en general, porque lo conoces bien, también ya has encabezado estudios sobre la vejez en Chile, pero en particular también en Valparaíso. Si te quieres referir a eso. Perfecto. Encantado, Agustín. Bueno, muy buenos días a todos. Diana, mucho gusto también. No soy perfecto, no soy porteño, ¿ya? Como ustedes, al igual que Diana, pero igual con mucho cariño al puerto y con una estadía alguna vez en mi vida trabajando aquí justamente en la ciudad de Valparaíso. Yo creo que lo que dijo Diana es muy complementario con lo que a mí me gustaría compartir con ustedes. Nos referimos al paisaje mismo de la ciudad de Valparaíso, una ciudad hermosa, curiosa, pintoresca para los turistas. Y yo me quiero referir a la ciudad de Valparaíso en términos de su paisaje humano y social. ¿Qué pasa ahí? Y no les voy a contar ninguna novedad, pero sencillamente se lo voy a ratificar. Ustedes deben saber, la región de Valparaíso y la ciudad de Valparaíso específicamente es uno de los territorios, como se dice ahora, más envejecidos del país. En otras palabras, todo lo que ocurre a nivel nacional chileno, aquí en Valparaíso se tendría que presentar de una manera más adelantada, dado que tiene una demografía en la cual las personas mayores, las personas adultas, ocupan una proporción muy alta de la población. Y esto es novedoso e interesante. ¿Y qué tiene que ver con lo que yo hago, con lo que yo digo? Bueno, yo vengo de la Universidad de Chile, como señaló Agustín, y hemos hecho desde el año 2008 estudios en Chile con respecto a la percepción, las actitudes, las evaluaciones y qué piensa la sociedad chilena, no las personas mayores solamente, sino que la sociedad chilena con respecto al envejecimiento y la vejez en nuestro país. Estudios nacionales. Desde 2008 hasta la actualidad hemos hecho 8 encuestas. Y en esta ocasión se me presentó una oportunidad súper interesante, que era pensar, y en la región de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, una de las regiones y ciudades más envejecidas del país, estas percepciones, estas evaluaciones, estas actitudes, ¿son iguales que el resto o son diferentes? ¿O tienen un matiz? Lo interesante, y seguramente tendré oportunidad de hablar más adelante y quiero compartírselo, ahora dárselo en dato de misterio, ¿ya? Es pensar si Valparaíso tiene un matiz distinto con respecto a este imaginario sobre el envejecimiento y la vejez en Chile, del cual ya les anuncio los títulos. En lo que respecta al imaginario, en lo que respecta a la situación de los adultos mayores, las personas adultas mayores, o digamos genéricamente la vejez y el envejecimiento, en Chile la visión es muy negativa. Y con respecto al envejecimiento personal, bueno, peor. Ahora ustedes pregúntense lo siguiente. Ustedes que comparten en esta región con una proporción más alta incluso de personas mayores que el resto del país, estas visiones negativas y pesimistas, ¿serán mejores o serán peores o serán iguales? Se los dejo pendiente para la próxima vuelta. Gracias, Marcelo. Está muy bien. Solo agrego algo que omití al comienzo, Diana. Piensa tú si es que necesitas pensarlo, porque piensas más rápido que yo, lo que quieres decir a continuación. Que estos diálogos porteños
ocupan un lugar todos los años en Puerto de Ideas. Diálogos porteños porque son siempre con Valparaíso, aunque no exclusivamente con Valparaíso, obviamente, porque decimos cosas que van más allá de un ámbito territorial determinado. Y es así como en estos diálogos hubo un diálogo sobre el agua, tan importante en Valparaíso, no solo por el mar, sobre Valparaíso y las escaleras, de las que se pueden decir muchas cosas, Valparaíso y la pobreza, porque efectivamente la hay y en proporción muy alta en Valparaíso. Valparaíso y Santiago Wander, que fue el del año pasado. Tiene que haberlo, aunque andemos mal, pero precisamente porque andemos mal, hay que hablar mal de lo que nos gusta, de lo que no vamos a renunciar jamás, pero sin perder el derecho de denostar, molestarse, como yo estoy muy molesto con mi equipo. Pero en fin, Diana, esto de los datos que hay a nivel global, a nivel nacional y a nivel de la región o de la ciudad de Valparaíso, como dice Marcelo, no son los mejores. Como que todas las cosas son peores en Valparaíso. ¿Tendrá que ver con eso, ese estado anímico incluso más bajo que en el resto del país? Las condiciones materiales en que viven los porteños, ¿cuánto influye eso en la manera como se lleva la vejez, cómo se la vive? En fin. Sí, bueno, en realidad, como decías tú en un momento, Schopenhauer, cuando dice esto, la vejez no es per se un problema, sino cuando hay pobreza, ¿no? Y yo creo que también es una cosa que tenemos cada vez más claro, ¿no? Cuando hablamos de esto de la jubilación, que es una palabra bonita, ¿no? Jubilaciones de júbilo, de alegría, y en el fondo todos quisiéramos que en el momento de ser adultos mayores, pensionados, estemos en la jubilación en renta, pudiéramos tener en esta etapa de la vida que, como decías tú, Agustín, no sabemos qué viene después, pero sí tenemos claro que, como no sabemos, debería ser la etapa que más deberíamos disfrutar, ¿no? Porque en vez de hacernos sentir pesadumbre de decisiones equivocadas, o porque a veces eso pasa, ¿no? En la vejez, de mirar retrospectivamente y decir, quizás debí hacer esto o lo otro, sino más bien decir, voy a disfrutar, voy a hacer tal o cual cosa, atreverme. Y lo digo en el sentido también de que, porque una de las cosas que en filosofía yo traté también mucho no sé, las investigaciones de envejecimiento saludable o investigaciones filosóficas sobre la vejez, para no ser solo apología o solo también crítica, no quedarnos solamente con el dato el dato biomédico, ¿no? Que envejecimiento es efectivamente un problema de semillero de enfermedades posibles. Eso es lo que termina diciendo la medicina, que finalmente el problema de la vejez en términos biológicos es que no es la cronología, la vejez cronológica, los años que uno tiene, lo que es problemático en la vejez, sino el envejecimiento de un cuerpo que empieza a ser como un atentado contra uno, ¿no? Ese es como un problema, digamos, de esa etapa. Entonces uno se pregunta cómo generar formas ortopédicas de ayuda técnica, social, moral, estatal, para precisamente apoyar a cuerpos que empiezan a ser más hostiles con uno mismo. Sí es eso, ¿no? Es como que yo, por lo menos lo que me da la impresión cada vez más, es que en la vejez se agudiza esa contradicción permanente que ha sido el ser humano siempre. Como este animal que somos medio animales, pero también siempre más que animales, ¿no? Y que este cuerpo, que es una maravilla para unas cosas, siempre también es una molestia, ¿no? O sea, yo lo digo muchas veces a mis estudiantes y en otros lugares, pero quizás en la vejez aparece más el cuerpo presente, porque el tiempo se hace presente en este cuerpo que pesa, que se hace como en la enfermedad, ¿no? Cuando duelen las rodillas, se hace presente el cuerpo. Cuando yo estoy obsesivamente en el computador escribiendo y me da hambre, odio el hambre, me molesta porque me obliga a detenerme. Entonces, quiero decir con esto, los seres humanos
Somos animales con un cuerpo biológico orgánico, con estas leyes siempre, pero se nos olvida una y otra vez, ¿no? Y la vejez yo creo que es un recordatorio permanente. Dicho esto, mientras mejor sean nuestras ciudades o los aparatos culturales, técnicos y políticos para sostener estos cuerpos de animales radicalmente contradictorios y enfermos, mejor vamos a envejecer. Yo creo que ese es el punto. Y Gracias. Valparaíso, que tiene el mar que tiene, el cielo que tiene, o sea, tiene las condiciones. Falta quizás como... Hay estímulos, pero yo me refiero porque Marcelo ha usado esta misma comparación, pero usando tus mismas palabras, esta tensión que hay entre el desgaste, dicho suavemente, que es la vejez, ¿no? Como una caída, como, bueno, y el anuncio de un término. Y por otro lado, se habla muy a menudo de las oportunidades que da la vejez, o sobre todo de qué podemos aportar. ¿Por qué los viejos vamos a dejar de aportar a los demás y a la sociedad en su conjunto? Esa tensión entre desgaste y aporte. Claro. Yo quisiera dar la opinión de ustedes, ¿ya? A partir justamente de los estudios que hemos hecho. Hemos recogido el imaginario, hemos recogido la cultura que existe con respecto al envejecimiento y la vejez. Y sobre esa cultura, sobre esa ficción, como escuchamos ayer, ¿no? Sobre esa construcción que nosotros hacemos, sobre ella y bajo de ella vivimos nosotros. ¿Y qué piensa la gente al respecto? ¿Qué piensan los porteños al respecto? Bueno, los porteños, al igual que los chilenos y las chilenas, consideran que la vejez es fundamentalmente una acumulación de pérdida. Son realistas también. Ahora, es interesante señalar, por eso quería introducir el matiz local que tiene todo esto, es que los porteños consideran de que, claro, hay muchas pérdidas, hay mucho declive, pero lo consideran en una proporción mayor que el resto del país. Y eso es una pregunta que yo le extiendo a ustedes. ¿Por qué ocurre eso? Porque de cierta manera hay una vinculación que tiene que ver con la estructura demográfica, les insisto, sobre la proporción de personas mayores en esta región. Ustedes conviven más que el resto del país y sin embargo consideran de que las pérdidas son mayores. ¿Vendrá esto de su experiencia, de sus ideas, de sus equivocaciones, de falta de información, ¿ya? O de realismo, o de lo que fuese? Es una percepción que se tiene aquí. Con respecto a la fortaleza o las oportunidades, ahí sucede una cosa bastante interesante, que no es mayoritaria en el sentido de la proporción total de la percepción que se tiene sobre el envejecimiento y la vejez, pero que es interesante. Fíjense que nosotros preguntamos, es una encuesta nacional, representativa, muy bien hecha, ¿no? Como corresponde. Preguntamos dentro de nuestra encuesta, hacemos una pregunta, miren, algo así, se lo voy a traducir en el castellano coloquial, algo así, mire, cuando se habla de envejecimiento y vejez en su entorno cercano, su familia, sus vecinos, qué sé yo, etcétera. ¿Ya? ¿Qué usted intuye de cómo se habla de ello? Se habla de la vejez, el envejecimiento como algo terrible, se habla del envejecimiento, la vejez, en realidad se trata de no hablar y se elude el tema, se habla como algo natural o se habla como algo con cierto grado de tranquilidad. Y aquí ocurre una cosa muy curiosa en ustedes, porteños de la región, que hay un matiz. En esta región se habla con mayor tranquilidad y con mayor naturalidad del envejecimiento y la vejez. Es una pregunta interesante y que uno se hace. ¿Y por qué será así? Hay muchas interpretaciones. Una, considerar que efectivamente se toma la naturalidad de un proceso vital. Y, excelente. Y la otra, ¿será que están resignados los porteños? Y por lo tanto, claro, hay que estar tranquilo, aceptamos este hecho y lo aceptamos con tranquilidad, con el realismo que propiamente proviene de eso, de una ciudad estructuralmente envejecida. Interesante observación. También nosotros preguntamos en esta misma encuesta, y estoy introduciendo solamente los matices de diferencia, ¿no? Para exagerar un poco el tema entre lo porteño y los promedios nacionales. Se pregunta, ¿y se aprovechan los aportes de las personas mayores? ¿Qué piensa usted? Y la gente contesta. Y a nivel nacional dice, no se aprovechan. Estamos hablando
¿ya? 3 de cada 4, ¿ah? 2 de cada 3, sí. No se aprovechan. Y aquí, en esta región, hay un matiz más alto. Se dice, ya, el no se aprovechan es más alto, lo cual es un enorme potencial, por cierto. Es decir, hay dos cosas interesantes. Hay una objetividad en considerar que efectivamente estamos en una etapa vital o un ciclo vital en la cual hay una mayor probabilidad de pérdidas, de deterioro, etc. Pero por otro lado también hay un apalancamiento de ciertas cosas ciertos factores que pueden cambiar esa cultura y esa visión en términos más positivos para nosotros, para que nos sintamos más bien. ¿Ya? Una, que hablamos con más tranquilidad de esto, no lo eludimos, lo cual es un tema importante. Y lo otro, que efectivamente consideramos que nuestros aportes pueden ser más aprovechados. Son dos factores importantes que se juegan en este, por llamarlo así, rollo aquí en esta región, a diferencia del resto de las regiones. Un potencial, por cierto, para ustedes, ¿no? Sí. ¿Puedo, Agustín? Sí, lo que pasa es que es súper interesante lo que dice. Yo pensaba, ¿por qué? Claro, ¿por qué esperar que una de las yo hoy día justo leía un reportaje en La Tercera, creo que pareció, de este resultado, ¿no? Que en Ñuble y Valparaíso son las zonas con mayor población de adultos mayores, ¿no? Envejecidas, claro. Sí. Entonces estaba pensando y decía, bueno, lo que no sabía era el resultado que cuentas tú, que aparte tampoco hay un bienestar muy generalizado, pero ¿por qué esperar que lo hubiera? ¿A qué me refiero? Pensemos también que las generaciones más envejecidas provienen de una forma de vida y de una manera de enfrentar el trabajo, la familia, el progreso, que no tiene que ver con esperar grandes placeres y satisfacciones, ¿no? Es decir, ¿cómo decirlo? Las generaciones más jóvenes son las que tienen expectativas muy altas de felicidad, no sé, a los 2 años de titulados, tener, ojalá, el viaje por toda Europa y, no sé, como las expectativas son muy altas y la realidad también es cada vez menos posible de que eso va a ser. Entonces, por eso también hay mucha decepción con las generaciones más jóvenes. Pero me refiero a que cuando yo pienso en la generación, no sé, mi padre, en realidad la expectativa de ser feliz era: la casa está pagada, los niños estudiaron, parece que nadie es delincuente, como eran cosas más o menos, o sea, quiero decir, bastante moderadas las expectativas. Entonces, dicho esto, a veces que esperemos que ahora haya más goce o más disfrute también es algo muy nuevo que tendríamos que enseñarle a nuestros adultos mayores, que deberían quizás querer disfrutar más, que la exigencia de más cuidado por la ciudad es porque eso les permite, o sea, creo que hay una cultura todavía de culpa respecto del goce y el disfrute en las generaciones mayores que los más jóvenes no tienen para nada, que es como todo lo contrario. Entonces, creo que por eso, no sé si se me ocurre como algo para cruzar, y por eso creo que el aporte, porque no lo dije antes, claro, hay un desgaste con la vejez, pero yo creo que el gran aporte que pueden darnos los viejos y viejas, y luego con tanto orgullo y cariño, a nosotros es la libertad de las exigencias estereotipadas de cuerpos que antes tenían que ser los reproductivos. Es decir, una cosa que me encanta es cuando, por ejemplo, hay una socióloga española, Ana Freisas, que decía: me encanta ser menopáusica porque ya no tengo que estar preocupada más de que una vez al mes soy esclava de mi cuerpo. O sea, es interesante, ¿no? Ya me encanta que mis hijos están grandes y no tengo que ponerme taco ni responder a ningún ideal estético de nadie más que el que yo quiero. O sea, hay una cierta libertad de la mujer también a propósito de esto de que el cuerpo deja de ser definitivamente esta potencia gestante que puede ser hermosa o muy atrapante. Y en el caso de los hombres, también dejar de ser los que tienen que ser los siempre fuertes, masculinos, poderosos, la potencia, ¿no? Hay algo de libertad ahí también que creo que puede ser un aporte. Lo que pasa es que hay que entrar a explorar esas cosas, ¿no? Exactamente. Es decir, hay que entrar a explorar estas cosas y explorar cómo
cómo se están presentando. Perdonen por mi enfoque más sociológico y más antropológico, ¿no? Explorar cómo se están presentando. Nosotros tenemos una idea de cómo deberían ser las cosas mejores, pero nosotros como investigadores, pero es interesante saber cómo las personas comunes y corrientes, nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que vemos en la calle, lo ve y lo piensa. Y eso es lo que nosotros intentamos explorar y levantar y ver cómo se va observando todo eso. Y aquí hay un tema que yo creo que es muy relevante, que Diana lo ha levantado en la primera parte de sus observaciones, que es lo siguiente. Podría esperarse cualquier cosa sobre lo que pensemos sobre el envejecimiento y la vejez. Podría esperarse cualquier cosa. No hay ninguna ley natural sobre eso. Y lo que nos obligue, así como la gravitación universal, vamos a pensar que los viejos o la vejez así o así. No, eso va a depender de muchas circunstancias. Hay circunstancias personales que ustedes bien las conocen, ¿no? Cada uno de ustedes las vive, y hay circunstancias estructurales que vienen de nuestras experiencias, de cómo nos atienden, cómo nos tratan, cómo nos consideran, cómo salimos los medios de comunicación de masa, etcétera. Ya cómo nos tratan los vecinos, cómo nosotros tratamos a su vez a otra gente, y que provienen de experiencia, y por experiencias directas o experiencias cercanas, y hay otras que provienen de puro estereotipo nomás, de puros prejuicios. ¿Ya? Todo eso es una mezcla en una juguera, en una sociedad, en una cultura, y va generando una suerte de condición de vida para nosotros y para las futuras generaciones. Y esa condición de vida es la visión que tenemos con respecto al envejecimiento y la vejez. Y si esta visión es negativa, venga de donde venga, de la experiencia o de los prejuicios, si esta visión es negativa, bueno, la noticia es la siguiente: eso hace mal para la salud. En otras palabras, una visión negativa con respecto a lo que es nuestro futuro en ciclo vital nos hace mal. Por lo tanto, no contribuye a que nosotros nos desarrollemos plenamente como seres humanos, sino que estamos atemorizados. Entonces, la idea es la siguiente: si tenemos una cultura instalada que, entre comillas, hace mal, y tenemos visualizada en qué partes hace mal, porque la gente se siente desprotegida, porque la gente se siente marginada, porque la gente no es bien atendida, porque los medios de comunicación tratan mal a los viejos y las viejas, ya porque en el fondo ya no aprovechan nuestros aportes, si ya tenemos identificado por qué ocurre eso, ¿y por qué eso que se va construyendo hace mal? Bueno, tenemos que hacer algún esfuerzo en modificarlo, dado que hace mal, así sencillamente. Y hacer mal no es solamente un tema subjetivo, en el sentido me siento mal. Hacer mal significa algo que impacta también estructuralmente. Impacta en la enfermedad. Aquí deben haber muchas personas que tienen relación con ese mundo. Impacta en que las personas se sienten más enfermas. Impacta en que las personas se recluyan. Impactan en que las personas restrinjan sus comunicaciones porque piensan que nos van a ser tomadas en cuenta, y algunas de las cuales pueden ser muy buenas ideas, entre paréntesis. Es decir, es una sociedad que va desaprovechando lo que tiene. Y en esa medida, nuestros estudios, de cierta manera, entre otras cosas, son muy serios para políticas públicas, etcétera, también son irritaciones para romper una cultura sobre el envejecimiento y la vejez que ya está instalada. A todo esto, y con esto cierro, perdón Agustín que me extienda brevemente sobre este tema, un tema metodológico. Yo sé que aquí hay gente muy seria, ¿no?, que debe estar pensando en las estructuras de todas estas investigaciones. Nosotros desde el 2008 hasta ayer, hasta el año 2025, hacemos estudios y no nos ha cambiado mucho la cosa. Por lo tanto, esto no es un estudio de opinión, no es un estudio de por quién va a votar usted, que eso se moviliza rápido como nosotros sabemos. Ya es una cultura instalada, en la cual la visión del envejecimiento y la vejez en Chile ya es negativa y es pesimista. ¿Ya? Y eso hay que desinstalarlo de alguna manera, o ayudar a que aquello no se siga consolidando. Marcelo, Diana, cualquiera sea la percepción que se tenga sobre el envejecimiento y la vejez, es un hecho que precisamos cuidados. En verdad, desde el nacimiento es clarísimo que necesitamos cuidado, y también después, ¿no? Nadie vive ni sobrevive por sí solo, ¿no? Siempre llevamos algún tipo real o simbólico de aparato ortopédico.
no nos paramos necesariamente siempre por nosotros mismos. No, necesitamos, si no cuidados, ayuda. Bueno, pero el tema de los cuidados de las personas mayores es muy importante porque hay, como se ha dicho muchas veces, y quiero darte el pie en eso, Diana, para que lo desarrolle, y después Marcelo. Por supuesto que está la familia, que es lo más próximo para cuidar, ¿cierto? El círculo del amor, dicen algunos. Pero también hay otros que cuidan, amigos, vecinos, ex compañeros de trabajo, aunque lo hagan ocasionalmente, el círculo de la solidaridad, en el que no solo hay personas como las que mencioné o colectivos, sino también instituciones privadas, fundaciones, corporaciones, que se preocupan de cuidar a la gente mayor. Pero hay el círculo de la contratación también, o sea, hay personas que tienen los medios suficientes para contratar asistencia, ¿cierto? En hogares o lo que fuere, ¿no? Entonces, ese es como un tercer círculo, ¿no? La familia, los amigos, los solidarios con uno, aunque no sean parientes, pero están los que contratan servicios. Y por último, y no por último, creo yo, está el Estado, como sugería Marcelo. O sea, el Estado tiene que tener políticas y programas y recursos para que estén la gente mayor mejor cuidada. Creo que hay en tramitación todavía un proyecto de ley, un nuevo proyecto sobre el servicio público que se hace cargo del envejecimiento y la vejez. O sea, el Estado tiene siempre algo que decir, razonablemente. Entonces, Diana, claro, pareciera que todo es la familia, pero no. Y dentro de la familia, las mujeres, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué te parece esa...? Mira, que me gusta esa pregunta porque, como decías tú, una de las razones por las cuales, bueno, yo en este libro, Animales Enfermos, siempre está muy claro esto de que todo lo que hemos, y lo dije un poquito antes, todo lo que somos es a través de esta ortopedia que es el mundo humano, la colaboración, la cooperación, esto de que evolucionamos colaborando más que peleando. O sea, somos muy malos como rapaces, ¿no? Aquí hay un antropólogo que me puede decir, o sea, no tenemos ni colmillo, o sea, en fin. Pero lo que me llama la atención es que, y he pensado últimamente, es que si, por ejemplo, en algún momento tuvo que fundarse Roma o el Estado del Derecho, el derecho paterno, para poder hacerse cargo del cuidado de los hijos guachos, ¿no? Porque recordemos que el mito fundacional es Rómulo y Remo, hijos de una loba, y de pronto el pater familia aparece como este soberano absoluto que es el padre, digamos, de todos los hijos, ¿no? Y que por lo tanto pone al cuidado y la soberanía y organiza la comunidad. En este caso yo diría, los hijos ya están como sobrecuidados, o sea, ya casi no hay hijos tampoco, ¿no? Quizás los estados tienen que empezar a pensar en cómo cuidamos a los adultos mayores, a los viejos y viejas, y precisamente no desde una estructura familiar, sino porque la estructura familiar, como decías tú, Agustín, claro, el cuidado como acto de amor, como acto familiar, pero también ha sido un abuso eso, ¿no? Particularmente las mujeres que hemos tenido, me pongo ahí como mujer, trabajar el doble, ¿no? Pero hace bastante tiempo se está reconociendo que el trabajo doméstico existe y es un trabajo no remunerado, que el trabajo de cuidado es un trabajo que existe en lo privado y no remunerado. Entonces, en el momento en que se empiezan a reconocer esas cosas, no como favores por amor o favores que corresponden a un género o favores que corresponden a un número de jerarquía de hermanos, ¿no? Cuando pienso en el pasado, ¿no? Que la primera hija tenía que cuidar a la madre, ¿se acuerdan de eso? Yo cuando me enteré de eso me pareció terrible, pero claro, imagínense, pienso ahora y digo, pucha, pero a lo mejor antes tenía un sentido, o sea, ¿cómo ha tenido que cambiar y ver de repente la soledad de algunos viejos y viejas para decir, chuta, pero esto tenía una lógica, que quizás, por supuesto, era terrible respecto a de las libertades individuales, pero tenía una lógica de continuidad de comunidad. Dicho esto, ¿cómo hacemos para respetar
los proyectos individuales, las libertades individuales de cada uno, sin descuidar que necesitamos cuidados, especialmente si prolongamos la vejez y prolongamos vivir más tiempo envejecidos, y ese es el tema, ¿no? O sea, más tiempo vivimos teniendo 100 años, no sé. Entonces ahí yo sí creo que el Estado tiene que proporcionar, pero aquí no pueden decir, o sea, el Estado, esto ya ni siquiera es como de un partido político, son proyectos a 20 años, son 30 años, como políticas nacionales largas, o sea, no son cuestiones de partidos políticos ni nada. Entonces, creo que creo que tiene que ser reconocido el cuidado como en todo orden de cosas y garantizado por un Estado. Gracias, Diana. Antes de pasar a las preguntas que puede haber del público, Marcelo, sobre los cuidados, claro. Y agrego algo si hubiera tiempo, pero tal vez sea mejor para las preguntas. ¿Qué se puede esperar de la vejez en términos de llevarla mejor? ¿De la inteligencia artificial en combinación con las neurociencias y las neurotecnologías? Yo sé que esta pregunta, o sea, ¿se puede esperar? ¿Qué podríamos esperar? Pero continúa con lo de los cuidados y ahí vemos qué opina el público, qué quiere preguntar. Correcto. Okay. Sí, la última pregunta de Agustín, la última inquietud, digamos que no es pregunta, la inquietud es una inquietud bomba, es decir, ¿qué podemos esperar? La respuesta es cualquier cosa, ¿ya? Positiva, negativa, cualquier cosa puede ocurrir, no lo sabemos, no hemos vivido en el futuro. Lo que sí está claro, que enfrentarnos a este quiebre, por llamarlo así, relevante de este siglo frente a la irrupción de la inteligencia artificial en nuestro medio cotidiano, obviamente no nos estamos dando mucha cuenta de aquello, ¿ya? No nos damos cuenta ni en el presente. Imagínense lo que visualizamos nosotros para futuro con respecto a ello, ¿ya? Yo no lo veo pesimista, tampoco lo veo optimista, sino que lo veo como una gran pregunta, una gran incógnita, que probablemente no tendrá una sola respuesta, sino que muchas respuestas de acuerdo a las posiciones en las cuales nos encontremos nosotros en la irrupción de las nuevas tecnologías, por decirlo de una manera directa. Pero quiero cerrar y quiero volver, porque lo que dice Diana también es muy evocador para mí a partir de los estudios que hemos desarrollado. ¿Ya? El Estado. Claro, las personas, nosotros, ustedes, qué sé yo, esperamos algo de los agentes políticos que manejan cantidades importantes de recursos públicos para manejar soluciones colectivas, ¿no? Vuelvo a insistir en la encuesta, ¿no? Es como vender los fenicios, ¿no? Vuelvo a insistir en la encuesta. Se le pregunta a la gente, ¿qué piensa si los agentes políticos toman en cuenta o no las necesidades y las demandas de los adultos mayores? Bueno, no, ¿ya? De ninguna manera, no nos consideran, etcétera. Los porteños son los que más lo consideran y eso que tiene el legislativo aquí al lado, ¿no? Ya no sé qué dirá la gente en Curicó al respecto, ¿ya? Que no conoce a los agentes políticos, no los tiene tan cercanos. Bueno, después de no, pero ahí aparece lo que Diana señaló, ahí aparece la prótesis, pues. No es el Estado entonces el que se hace cargo de esta cuestión. Entonces, ¿quién es el supletorio aquí? ¿Quién es el que coloca la muleta? La familia, ¿ya? Mayoritariamente, la familia. Eso sabíamos que iban a contestar, entonces preguntamos también, esto es una encuesta nacional, como les vuelvo a decir, preguntamos nuevamente, oiga, dicho coloquialmente, por supuesto. Oiga, ¿y usted cree que a futuro las familias podrán proporcionar ya este respaldo que han tenido? Respuesta, no. Ya, no va a ser así, no va a ser así. Este es un dato súper bueno y muy importante para nosotros y para cualquier cambio social y cultural, porque significa que por lo menos la gente sabe y saca las cuentas de lo que fue ayer y lo que es hoy no será mañana y tendrá que preocuparse. Y la preocupación está yendo, y en el caso de los porteños, un nuevo dato porteño, ¿no? En el caso de los porteños con un matiz un poquito más alto, ya, está induciéndose una pregunta que es importante, que es el gran oculto en el problema del envejecimiento y la vejez, que es la agencia personal frente a ello. Nosotros no vivimos en una sociedad envejecida, sino que vivimos en una sociedad longeva. Como dice Diana, aquí se va a vivir muchos años. El que nació hoy día puede llegar a los 100 años si es que no lo atropellan y no les tiran una bomba atómica, que la radiación nos mata a todos o a algunos de los que estamos aquí, ¿no es cierto? Una sociedad
longeva. Por lo tanto, tenemos que prepararnos ya para vivir cada vez más años. Y eso ni el Estado, ni la familia, ni la abuelita, ni el vecino ya va a hacerlo por sí solo si nosotros no movilizamos una agencia. Las personas se dan cuenta que la agencia personal también es relevante para esto. Bueno, nos estamos dando cuenta a tropezones ya que en realidad también tenemos algo que hacer. Muy bien, Marcelo, exactamente. Lo que puede hacer uno mismo por sí mismo e indirectamente por los demás, cuando las condiciones lo hacen posible. Pero me han hecho una indicación a efectos de que podamos dar la oportunidad de que algunos de ustedes hagan algunas preguntas dirigidas, por supuesto, a Diana o a Marcelo. Yo modero, yo no tengo muchas respuestas, pero ustedes han sido lúcidos, exactos, claros. Vamos a contradecir aquí. Pero Agustín no tiene un libro maravilloso que sí, se llama La vejez, tiempo contra tiempo. Claro, pero por eso lo dejé ahí, ¿no? Porque ustedes son los protagonistas, creo que lo han hecho muy bien, de verdad. Pero puede haber alguna inquietud o discrepancia de parte de ustedes con algo que se expresó aquí en el escenario. Entonces, para las personas que están a cargo de esto, indicando a quién le dirigen la pregunta, cuál de las dos expositores. Está listo para ser usado, me parece, no tienes que... Sí. Buenos días, muchas gracias. Tienes que tenerlo cerca de la boca porque si no, manténlo ahí, sí. ¿Ahí? Ya. Buenos días, muchas gracias. En realidad la pregunta es para los dos exponentes. Yo quería que se refirieran un poco a algo que nos atraviesa a los viejos, que es el miedo a la enfermedad. Hablar un poco de la pobreza. Hay una canción preciosa que se llama Valparaíso, del Gitano Rodríguez, que habla del miedo a la enfermedad. Miedo a la pobreza, la enfermedad y la pobreza. Más encima, el abandono. Esas tres cosas acompañan, no solamente yo creo a los porteños, acompaña a la sociedad y a nuestra sociedad cada vez más longeva. Tenemos miedo que nos hagan un examen, una colonoscopia y nos da terror. Un antígeno prostático, los hombres mayores que están acá les da terror. Es decir, estamos enfrentados a un miedo de una enfermedad sola, abandonada y triste. Eso es lo que quería hablar desde el punto de vista de ustedes dos. Diana. Sí, voy a ser, breve para que podamos hablar. Yo, primero sobre el tema del miedo a la enfermedad, diría lo siguiente. Desde que tenemos, creo que esta es una buena forma de entender y lidiar con esto. Desde que tenemos mucha medicina muy moderna, con cada vez más exámenes, capacidad predictiva, ese miedo lo tenemos todos. Es decir, basta que uno se haga cualquier escáner y aparecen de pronto resultados que uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿No? Es decir, el miedo a la enfermedad, el riesgo a enfermar, cada vez que nos hacemos exámenes preventivos, de hecho, ¿no? Un valor que aparece con un pequeño asterisco y uno ya está ahí, aparte con esto de Internet y el sobrediagnóstico, inteligencia artificial que además alimenta las paranoias. Entonces yo diría que en el mundo contemporáneo todos somos... De hecho, un proyecto de investigación que hice era como enfermos sanos o como nadie está sano del todo, ¿no? Porque tenemos muchas formas de encontrar probabilidades, riesgos, de una u otra forma que nos podrían alterar la percepción de salud. Y el ser humano tiene esta situación o esto bien particular, que no necesita tener un dolor punzante o una enfermedad manifiesta para sufrir de un padecer. Es decir, recuerden el caso de Angelina Jolie, que hace varios años atrás se hizo una mastectomía preventiva porque su madre había muerto de cáncer y tenía como un 87% de probabilidad de morir de cáncer de mama, que es el cáncer que más mata a las mujeres, ¿no? Entonces, la percepción que uno tiene de sanos o enfermos es algo bien subjetivo dependiendo también de probabilidades. Entonces, eso en primer lugar para que sepas que es algo que compartimos todas las generaciones, por lo menos de los, 20 para adelante, cuando uno empieza a hacerse estos exámenes preventivos. Ahora bien, respecto de la vejez, cuando uno lo define desde el punto de vista biológico, el envejecimiento se define como precisamente el momento en el cual empiezan a aparecer ciertas enfermedades. Entonces, tenerle miedo a lo que va a empezar a pasar no es
digamos que no es no es el mejor consejo, ¿no? Sino más bien saber qué va a pasar y es propio, pero no tener por ello una paranoia, sino saber también que es algo que es connatural. Dicho esto, enfermedades crónicas y vejez es normal, no es anormal. Por eso es importante hacer los tratamientos, tomar los remedios y se puede tener una vida bastante saludable, y envejecer saludablemente significa eso, no es no tener enfermedades, es controlarlas bien, es tener todas las enfermedades, digamos, con los medicamentos necesarios. Eso es controlarse regularmente, es acceso a la medicina, y por eso también de nuevo está el tema como del cuidado, que es de salud, no es cuidado solamente de todos los días, es tener acceso a la medicina, acceso a los medicamentos, acceso también a que uno lo acompañen y lo lleven, etc. Y bueno, ya el tema como por eso la pobreza y el abandono, yo ahí me tomo de lo que decía Marcelo, de cómo creo que estas son cuestiones que nosotros como sociedad tenemos que conversar, ¿no? O sea, mientras más el individualismo siga prosperando y estemos en las casas con los celulares, va a ser difícil que nadie quede abandonado. Hay un antinatalismo fuerte. Yo misma no tengo hijos, o sea, yo no soy alguien también que venga a decir hay que tener hijos y los hijos tienen que cuidar a los padres. No es eso lo que quiero decir, pero es cierto que el cambio demográfico, todo esto es una realidad nueva que nos pone en una situación compleja y creo que tiene que ponernos más a conversar respecto de cómo colaboramos mejor y en serio, ¿no? Y quizás obligar más a los políticos que esas sean las conversaciones, ¿no? Y no conversaciones de otro tipo. Marcelo, para terminar. A 2 semanas de elección. Antes de otra pregunta, si lo... Muy breve, coincido. El problema, y perdóneme, me siento totalmente autorizado para responder así de una manera tan tajante, pero ser cortito. El problema es tenerle miedo al miedo, ¿ya? Más que el miedo a la enfermedad, sino que tenerle miedo al miedo de la enfermedad, ese es el gran punto. Sobre eso, bueno, trabajemos, lo trabajamos, ¿no? El otro tema es el tema del abandono, estar desvalido, estar marginado, estar en una sociedad que tiene condiciones, ¿ya? Y que no nos las proporciona, que nos excluye porque vivimos fuera de una gran ciudad, porque estamos lejos, porque no tenemos plata, porque no nos informamos. Ese último problema sí que nosotros podemos alterarlo y tenemos dispositivos para hacerlo políticamente. Y sobre las enfermedades, solamente para cerrar, ustedes saben, la medicina ha progresado tanto que hoy en día todo puede ser enfermedad, así que asustémonos finalmente de todo, ¿no? ¿Ya? Porque es bien importante, el progreso ha sido impresionante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá yo voy a hacer una pregunta. El comienzo del diálogo se habló poco de lo que a uno nos interesa particularmente. Lo alicaído que está la ciudad de Valparaíso. ¿Cómo logra el adulto mayor? Hay un dato duro que tiene total contrasentido, es decir, ¿cómo puede sobrevivir un adulto mayor en una ciudad como Valparaíso, donde adolece de cosas básicas, de un buen sistema de salud, como adolece del factor económico? Es decir, el ser humano, tercera edad, que habita en Valparaíso, es un caso a estudiar y un caso muy relevante, que marca esa diferencia con lo que se decía con la región de Ñuble. Es decir, con toda la precariedad logra sobrevivir, logra hacer frente a todas las adversidades. Volviendo un poquito a la historia de esa foto que se nos muestra, y esta pregunta se la voy a hacer a don Agustín. Él vivió esa etapa de infancia, de adolescencia. Acá estoy, don Agustín, le levanto la mano. Me andan buscando. De juventud, de madurez, qué sé yo, hasta llegar a la tercera edad. A mí particularmente, ya tengo más de 60, 65 años, que nos hablara un poquito, un breve relato de esa ciudad que ustedes tienen ahí en esa foto, de colores, de viveza, de armonía, de crecimiento. Una ciudad boyante como fue Valparaíso. Un poco ahondar en ese relato y que nos cuente un poquito don Agustín, porque lamentablemente no la vamos a ver en un lapso corto de tiempo. Hoy día, como bien se dijo al principio,
nacen y crecen los jóvenes y se van de la ciudad. Se van por un tema netamente de buscar un desarrollo económico, un bienestar mejor. Bien, Diana, Marcelo, ¿algún comentario? Un viejo bus de Valparaíso. Sin Transantiago, pero con buses generalmente muy viejos, y esos son antiguos de marca, de origen. Bueno. Ya, una detrás de otra y ustedes responden. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucho? Ahí sí. Bueno, muchas gracias por el conversatorio. En verdad yo vine pensando que parte importante de la conversación, más que la vejez en sí, iba a ser el tema de la natalidad también. Porque Valparaíso también es de las regiones de Chile que tiene las tasas de natalidad más bajas. Entonces, a mí me surge un poco la pregunta como, ¿qué está pasando con Valparaíso? Yo soy de Santiago, yo vine precisamente para este conversatorio y estoy profundamente enamorada de la ciudad de Valparaíso, me parece una ciudad hermosa, pero claro, por un lado me pregunto como qué pasa que la gente no quiere tener hijos en Valparaíso, que claro, Valparaíso es una zona quizá no tan segura, con mucho carrete, etcétera, pero al mismo tiempo yo veo Valparaíso y no veo que sea la zona que yo diga, esta es la zona para envejecer. O sea, me pasó que hoy día venía y me estoy quedando en el Cerro Concepción y veía a un caballero que trataba de subir con muleta y no podía, le costaba mucho, porque el ascensor estaba malo. Entonces, tenemos un poco esta dicotomía de, claro, la gente viene a Valparaíso y no quiere tener hijos en Valparaíso, pero la vejez se ve muy hostil. Entonces, tampoco estamos generando personas que estén dispuestas a cuidar a la vejez. Entonces, ¿cómo también hacemos una planificación social, urbana, también que incluya todo el componente cultural de Valparaíso para que la vejez deje de ser hostil y que la vida en total pueda ser vivida en Valparaíso? Eso, muchas gracias. La otra pregunta, perdón. Formulada brevemente, por favor, Sí. o sea, al hueso. Lo que quiero decir que me gusta mucho Valparaíso y he dejado mi país, que era Dinamarca, y que ahora me han castigado y no me van a dar mi pensión. Así que quiero vivir aquí, pero lo que quería decir era un estímulo, y que yo voy a la Plaza Echaurren, no me saquen tantas fotos. Yo conocí al señor Esquella hace 30 años, él y el señor Butnik, la señora Butnik, hablé con ellos, pero después se perdió el tiempo porque seguía yo leyendo cuentos en la calle a los niños en la Plaza Echaurren. Y los niños todavía están ahí. Y cuando uno lee un cuento a un niñito de 4 años y me dice, léemelo otra vez. Lo leo otra vez, entonces voy a casa y tengo mucho estímulo para hacer otras cosas. Hasta bañarme, que me cuesta mucho, que tengo 91. Pero lo paso muy, muy bien en Valparaíso y quisiera que toda la gente que vive allí también lo pasara bien, nada más. Chile envejeció en 2 décadas con una rapidez superior a lo que la mayoría de los países han logrado en 4 o más décadas. Este es un fenómeno de urgencia. Y los que somos grandes ya estamos siendo más que los menores de 15 años. Y los que tenemos más de 70 tenemos entre 3 a 5 padecimientos al mismo tiempo. Pero ante esa realidad, la pregunta es, ¿por qué en esta campaña política el tema de la vejez prácticamente no aparece? Los dejamos a ambos con la posibilidad de contestar a lo que se ha preguntado.
Gracias, Diana. Voy a irme por la primera pregunta para que no nos olvidemos. La primera observación de nuestra amiga aquí que nos escucha, hasta donde yo logré captar, no, claro, la ciudad aparece como un poco hostil. Lo que contesta la gente, lo que contestan los porteños, lo que contesta la persona que vive en la región coincide con eso que tú has dicho. ¿Ya? Ve desmejora, ve problemas. Esa es la tendencia. Si las cosas siguen como son, bueno, esa se acrecentará o esa institucionalidad se hará efectiva. Lo que hay que hacer, o a los que estamos preocupados de este tema, o a los que les interesa, ¿no?, es intentar revertir esa tendencia que ya está instalada, para lo cual no basta señalar solamente que es buena o mala, sino que sencillamente qué hacemos al respecto. Y aquí enormes oportunidades. Esta es una ciudad universitaria, creo que hay más universidades per cápita que en el resto del país. Hay mucha gente que piensa, que le da vuelta a esto. Bueno, tienen un capital enorme. Insisto, no están en Linares ni en Ñuble, ¿no? ¿Ok? Es una ciudad universitaria, en definitiva, muy, muy importante. Y sobre sentirse bien en Valparaíso, claro, ¿por qué uno no se va a sentir bien en Valparaíso? Obviamente, ¿no? En el fondo hay lugares mejores, por cierto, y también hay lugares peores, pues. ¿Ya? Y este es un lugar que para muchos puede tener mucho sentido y mucho significado, y no es extraño a la luz de lo que estamos hablando. No quiero comerme la palabra, por favor. Voy a la primera y la segunda, como comentario y pregunta, ponerla un poco juntas. Yo creo que, porque claro, como no puedo comentar esta maravilla, entonces me encantaría haberla visto, ¿no? Pero yo sí pienso que hay una cuestión como de entender que las ciudades, el concepto de ciudad en general, como eran antes, ¿no? Esta ciudad que en el fondo estaba hecha en torno al trabajo, cerca de los trabajos o de las industrias o de las empresas. Eso todo de una otra forma tiene que ser repensado, ¿no? Por una cosa de la calidad de vida de las personas, porque los trabajos cambiaron, y ya como que la ciudad empieza a parecer como como enjambre, como donde estamos todos ahí metidos con un celular o muy, muy, muy encerrados, ¿no? Entonces la ciudad tiene que cambiar. La organización de la ciudad, que proponga más encuentro, precisamente para que no haya tanto abandono, ¿no? Porque cuando no nos vemos, no nos encontramos, es difícil cuidar a los otros, ¿no? Entonces la ciudad tiene que ser, yo creo que, repensada, los espacios tienen que ser más comunitarios. Valparaíso tiene la gracia que tiene un mar enorme, tiene un mar, ¿no? O sea, tiene ahí una fuerza, tiene un sol, tiene un mar. En realidad está ahí, lo que hay que entender es que las ciudades están instaladas en espacios naturales preciosos, y no que los espacios naturales están instalados en las ciudades, ¿no? Sino que hay que recuperar un poco eso y armonizar un poco más, yo creo, esa relación naturaleza, que insisto, el ser humano tiene una relación tensa con la naturaleza, pero indispensable al final del día, ¿no? Entonces, armonizarlas un poco más, y eso yo creo que se puede hacer. En particular en el caso de Valparaíso, que es una ciudad con... O sea, Santiago tiene cerros, pero Valparaíso, esto de entre medio subir y bajar. O sea, no puede ser que tengamos leyes de inclusión, de discapacidad y no se pueda subir, que no hayan ascensores en todos los lugares que correspondan, ¿no? Esto para coches, para adultos mayores, para personas con sillas de ruedas. O sea, no puede ser que tenemos tantas leyes progres maravillosas y finalmente las calles no están pavimentadas, ¿no? Entonces, esas son las contradicciones sutiles que todos los días aguantamos, no entiendo muy bien por qué, ¿no? O que vemos todos los días y no nos molestan. Entonces yo sí creo que en la medida en que la ciudad es más amigable para ancianos y niños, la calidad de vida, el bienestar va a estar mejor. Y le agradezco mucho el comentario a la porteña danesa, porque hizo notar un tema muy importante que se vincula con lo último que dijo también el joven de la primera fila, que era esto de que la relación entre mayores y los niños siempre ha sido una cosa natural y hermosa, ¿no? Esto de pasar los saberes, el leer cuentos, el simplemente poder saber algo más que los niños no sabían, leer o escuchar historias. Entonces, en ese sentido, eso ya tiene una cosa muy gratificante. El problema es cuando no se dan esos encuentros, y por eso también es bonito que
que ocurra, digo yo, ¿no? Y por eso, lo último, yo no sé, creo que una de las últimas columnas que escribí en La Tercera era: es sorprendente que ningún candidato hablara de las infancias. Y empezaron a hacerlo después. Pero de los adultos mayores y viejos tampoco, ¿no? Como que si no importaran. Y de hecho, solo cierro con esto, la ley de eutanasia, ¿no? Que no significa necesariamente que hablar de viejos, pero es una decisión que uno podría tener. Y que es una decisión, quizás una de las últimas soberanías que uno puede tener, o la primera como ser humano, es poder no vivir o dejar de vivir. Es insólito que nuevamente se haya pospuesto y se posponga y se posponga. Y eso es terrible, ¿no? O sea, pero bueno, nos falta agencia, nos falta agencia. Gracias a Diana y Marcelo por vuestras intervenciones. Yo creo que han sido oportunas y informativas, pero también con opinión. Y me gusta mucho realmente que Diana haya tocado finalmente el tema que no se quiere tocar ni siquiera por el Parlamento. La muerte asistida o eutanasia, en fin, es un tema, más que un tema, de todo decimos hoy día que es un tema, hasta de dónde poner los semáforos en la Avenida España, en el caso de Valparaíso. No, pero ciertamente que no podemos seguir evitando los debates públicos, porque ya las personas, ustedes aplaudieron en parte, tienen derecho a formarse sus propias opiniones, sus propios pareceres. No vivimos bajo la tutela de nadie, ni de gobernantes, ni de líderes espirituales, ni líderes religiosos. Pero yo quisiera terminar citando, este libro es mío, claro, pero no voy a citarme a mí mismo, no sería realmente impropio. Pero voy a citar uno de los epígrafes, porque tiene 5 epígrafes, los 5 a mí me gustan mucho. Los epígrafes son estos breves frases que uno coloca al inicio de un libro y que en el fondo dicen lo que uno querría decir. ¿Ah? Entonces aquí hay varios de distintos autores importantes, pero a mí me gusta mucho el último, para terminar. Yo nunca seré viejo, dice Bernard Baruch. Yo nunca seré viejo. ¿Cómo? Porque, sigue, para mí ser viejo es siempre tener 10 años más de los que tengo.